temas esta mañana en Cara a Cara. Hablamos sobre condonaciones fiscales, lo que anunció ayer, el decreto que firmó ayer López Obrador en su conferencia de la mañana. Tendremos posibilidad también de platicar con el alcalde Ismael del Toro. Ayer entregaron 176 vehículos, un total de 110 nuevas patrullas para el municipio. Veremos cuáles son las prioridades de la administración municipal en términos de seguridad. Y más adelante también el diputado Esteban Estrada, diputado local, para hablar sobre la ley de mejora regulatoria. Soy Enrique Tucen y a partir de ahora y hasta las 10 comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Si vives, trabajas o te mueves por Guadalajara, escríbenos al 33 18 80 76 41. Si no notas patrullas en tu colonia, en los días, en la noche, haciendo rondines. Ayer el Ayuntamiento de Guadalajara presentó las nuevas patrullas y vamos a platicar con el presidente municipal Ismael del Toro más adelante para que nos mandes un WhatsApp, un comentario al 33 18 80 76 41. Y también le vamos a entrar al que es el tema de esta mañana en la conferencia matutina de López Obrador. El Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Así se va a llamar el instituto, que va a hacer subastas de coches, que va a enajenar algunos bienes públicos, y su primer titular es Ricardo Rodríguez. Al ratito te platicamos quién es exactamente Ricardo Rodríguez. Pero el tema de la semana que comenzó desde ayer, Andrés Manuel López Obrador, son las condonaciones fiscales. La mayoría de ellas, condonaciones fiscales que se le dan a grandes consorcios empresariales de nuestro país. De acuerdo a Expansión, ICA ha sido la más beneficiada de las condonaciones, la constructora, con cerca de 5,000 millones de pesos. Geo, que es de construcción de casas, por un monto en torno a los 2,700. Hay una serie de bancos, cerveceras, incluso empresas como América Móvil de Carlos Slim, que se han beneficiado de condonaciones fiscales. Pero ¿qué son las condonaciones fiscales? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo valoramos el anuncio y el decreto que firmó ayer López Obrador? Saludo a Marco Aurelio Núñez Cue. Él es abogado fiscalista y académico de la Universidad Panamericana y del ITESO. Maestro, muy buenos días. Enrique, buenos días. Gracias por tomarnos esta comunicación. A ver, maestro, ¿qué es una condonación fiscal para los que no tengamos mucha idea de los temas de impuestos? Bueno, una condonación es el perdón de una deuda fiscal, total o parcial. En algunos países se le llama amnistía fiscal. Uh-huh. Correcto. Total, ¿y por qué ocurre esto? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Es corrupción? ¿No es corrupción? Bueno, sí es legal. Te comento rápido. Hay diversos tipos de amnistías o condonaciones. Las más favorables a los contribuyentes son las que se dieron en la época del presidente Calderón y el expresidente Peña Nieto en 2007 y 2013, toda vez que se les condonaron a los contribuyentes cerca de la deuda el 80%, siempre y cuando pagaran el 20%. Esa es una condonación vía ley de ingresos de la Federación. Okay. Hay otras condonaciones de multas en el Código Fiscal del artículo 74, y la condonación a que alude el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es la que se refiere al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en caso de desastres naturales, plagas o epidemias, y también cuando se trata de proteger alguna región o una rama de actividad o producción en el país. Es decir, y en este caso se ha hablado mucho de esta cifra, lo has escuchado, Marco, en estos últimos días, 400,000 millones de pesos en condonaciones fiscales en los últimos 2 sexenios. Parece que todo es legal, pero para quien nos está escuchando, para los ciudadanos de a pie, dicen, ¿cómo es posible que los gobiernos exoneren o perdonen impuestos a empresas como las que nombraba hace unos minutos? Sí, es correcto. En el sexenio del expresidente Calderón y el expresidente Peña Nieto se condonaron más de 400,000 millones de pesos. Aquí hay que hacer una aclaración. Sí. La condonación, esta condonación la autorizaron, en el caso del presidente Peña Nieto, fue autorizada por los legisladores
prácticamente el presidente solo ejecutó una decisión del legislativo, y en el caso de Calderón creo que él fue quien hizo la propuesta de iniciativa. ¿Por qué se hacen estas condonaciones? Sí. Bueno, normalmente se hacen a inicio de sexenio porque los gobiernos quieren allegarse de forma rápida de recursos, pero pues tristemente se castiga al contribuyente cumplido y se le da un premio al contribuyente incumplido. Entonces, ¿tú crees de alguna forma, Marco Aurelio, que es positivo que el gobierno de López Obrador se comprometa a ya no hacer más condonaciones fiscales? Sí es positivo, nada más hay una imprecisión en el decreto porque esta facultad está en el Código Fiscal de la Federación, está en la ley. Lo que yo veo es que prácticamente el presidente establece un compromiso que pudo establecerlo sin necesidad de emitir un decreto. Lo que está diciendo es: me comprometo a no emitir decretos de condonación cuando esa facultad está prevista en la ley, y él ejerce cuando lo decide. No, es un tema, es decir, ese papel no tiene ninguna legalidad. No, porque es más un compromiso público, digamos. Es correcto, es un tema de compromiso público, y en mi opinión también se trata de exhibir públicamente a los sexenios anteriores, que incluso no lo menciona el decreto, pero pues tenemos el caso, en la época de Cedillo, un programa se llamó PROAFI, Programa Deudores del Fisco Federal. Sí. En la época de Fox estuvo Cuenta Nueva y Borrón. En la época de Calderón, un decreto de condonación. Y en la época del presidente Peña Nieto estuvo el programa Ponte al Corriente. Entonces, lo único que no tiene que hacer el presidente es firmar nuevos decretos de condonación. Sí, de hecho a eso se compromete, a no continuar con esta práctica que el mismo decreto de condonación le llama práctica nociva y perversa. En ese sentido, y antes de despedirte, Marco Aurelio, estas condonaciones y que haya empresas como ICA, como Geo, como América Móvil, como Cervecería Modelo, bancos, ¿es porque tienen buenas relaciones con los gobiernos, porque financian campañas, o simplemente tienen buenos abogados fiscalistas o buenos despachos que encuentran la oportunidad y por lo tanto deducen? Es decir, porque si uno escucha al presidente López Obrador, parece que estos 400,000 millones, pues en realidad son condonaciones por corrupción. Yo te lo explicaría de la siguiente forma. Sí. Las condonaciones siguen un principio de generalidad. Es decir, si hay contribuyentes que deben 3,000 millones de pesos, pues a eso les van a condonar el 80%. Y si hay contribuyentes que deben 100,000 pesos, a eso les van a condonar el 80%. Prácticamente estas empresas se ubicaron en los supuestos de ley y ellos también tienen el derecho con independencia del monto. Es decir, lo pudo haber aprovechado cualquier ciudadano. La diferencia es que ellos al tener más ganancias, de alguna forma, pues pueden llegar a una cantidad mayor. Es correcto, y tenemos también el caso de Grupo Televisa, al Sí. que le condenaron más de 3,000 millones de pesos, pero se ubicó en los supuestos de ley como cualquier ciudadano. Sí, que ahí, son empresas que de pronto tienen ganancias importantes, pero aún así tienen beneficios fiscales. Pues para concluir, Marco Aurelio, legal, pero éticamente difícil de defender, ¿no? Sí, claro, porque se premia al contribuyente incumplido. Incluso se ha llegado, he escuchado a contribuyentes que dicen: ¿cuándo va a salir el decreto de condonación? Prefiero no pagar para que después me condonen, ¿no? Te genera un incentivo muy, muy, muy perverso en ese sentido. Te agradezco mucho, Marco Aurelio Núñez Cue, por las claves, por ayudarnos a entender este decreto, abogado fiscalista y académico de la UP y del ITESO. Gracias, Marco Aurelio. A ti, Enrique, un abrazo. Ahí está. Pues ahí está el asunto. 400,000 millones de pesos en los últimos sexenios. A mí me parece un escándalo que se permitan este tipo de prácticas, y hablábamos de las empresas que se beneficiaban de este tipo de condonaciones. Creo que es positivo que el presidente diga: se acabó este tipo de prácticas, y que el Estado cobre lo que tiene que cobrar, sobre todo los que más beneficios obtienen de hacer negocios en nuestro país. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos a ir al corte. Escríbeme. Ahorita vamos a tener unos minutos con Ismael del Toro, con el presidente municipal de Guadalajara. Si vives en este municipio, tienes problemas de seguridad, de algún servicio público, escríbenos, ya sea para pasarle la pregunta al presidente municipal o a su equipo. Te recuerdo el WhatsApp 3318 80 76 41.
9 de la mañana con 17 minutos. Ayer se entregaron un total de 110 nuevas patrullas en el Ayuntamiento de Guadalajara. 90 camionetas Ram Pickup, 20 autos Dodge Charger, cuatrimotos, bicicletas, una inversión total de 100,192,000 pesos. Y saludo al presidente municipal, a Ismael del Toro, para que nos platique sobre este tema. Alcalde, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de platicar de este tema, como bien lo señalas, de vital importancia para la ciudad. En términos generales, la forma en que estamos abordando el combate a la inseguridad, y en este caso, pues uno de los compromisos más importantes es el llenar de equipamiento y cubrir de equipamiento y de mejores condiciones a nuestra policía para que tenga ya la situación para salir a hacer su trabajo eficazmente, que se suma obviamente a todo el concepto integral de combate a la inseguridad. Hoy hicimos un esfuerzo de parte del municipio para hacer esta inversión inicial de 100 millones de pesos, sí, como ya lo mencionaste, que nos dio la oportunidad de tener ya en la calle patrullando 110 nuevos vehículos, más las 40 motocicletas y también el escuadrón de ciclopolicías. En un total se hace entrega de equipamiento de 176 vehículos, incluidas motos y bicicletas, y que suma a esta política de gestión también con el Estado y la Federación, que vendrán próximamente otro parque vehicular similar para estar en las condiciones de tener certeza de vehículos en estado idóneo, cubriendo todas las colonias de la ciudad con una capacidad de mejoramiento del patrullaje y de la reacción hasta ahorita casi en un 50% de lo que teníamos. Alcalde, me dices entonces que viene otro paquete igual de patrullas. Otro paquete igual, que estamos en la gestión con el Estado y la Federación. Por parte también del municipio falta la entrega de 6 vehículos que estarán destinados a la Comisaría Especial de Atención a Violencia contra las Mujeres. Están incluso con una identificación distinta para poder aplicar en específico a este tema en particular de la violencia de género. Y falta el equipamiento táctico, los vehículos blindados, que sumarían 25 que estarán entregándose en el término más o menos de un mes. Alcalde, ¿esto es dinero del ayuntamiento o es deuda? Es de financiamiento, no es un concepto de deuda, es es arrendamiento. Arrendamiento financiero, que muchas veces se confunde. Arrendamiento financiero es la forma para buscar una mejor capacidad de adquisición, pero a fin de cuentas son propiedad del ayuntamiento al término de los 5 años. 5 años y la presidencia municipal termina de pagar en 5 años y se queda ya con las patrullas. Se queda con las patrullas, se hace una capacidad de adquisición mayor, se responsabilizan también de algunos aspectos del mantenimiento y es una forma de financiamiento que resulta más eficaz. En eso tengo que reconocer el apoyo y la determinación de ayudar de los regidores integrantes del Pleno, que juntos buscamos un esquema que nos permitiera tener esta salida ya de hacer frente a una mejor patrullaje en la ciudad, porque creo que en este tema estamos todos en coincidencia. Guadalajara está en una ruta de imponer el orden, de apostar porque realmente resolvamos de fondo el problema de inseguridad, y una parte fundamental es cómo fortalecemos a nuestra comisaría. La parte adicional y el fondo del problema se resuelve atacando la raíz del problema con esquemas de prevención, mejoramiento del espacio público, vinculación de la sociedad, pero para que todo esto suceda requerimos de una comisaría que esté con presencia, que esté inhibiendo y atendiendo el momento que vivimos de los delitos que corresponden a la comisaría municipal, los delitos del orden del foro común, y pues estamos en ese esfuerzo ya cumpliendo. Se suma al aumento de salario de los policías, que ya Guadalajara está como una de las policías mejor pagadas, obviamente de la metrópoli y del estado, incluso del país, y pues son todos estos compromisos que yo voy cumpliendo, tanto con los elementos de la comisaría municipal y obviamente en respuesta a lo que los tapatíos solicitan de los esfuerzos que no se escatimen para poder lograr la paz y la tranquilidad de la ciudad. Con estas patrullas, ¿cuántas son en total las que tiene el ayuntamiento? Ya, en total salimos con alrededor de un estado de fuerza de 300 vehículos todos los días, entre las patrullas que por alguna cuestión técnica están en el taller, y más estas 120, pues estaríamos cubriendo ya 420, la totalidad de las
colonias. Por eso el esfuerzo adicional de la gestión, cuando lleguen los vehículos que aportará el Estado y la Federación, ya nos va a dar la tranquilidad de con certeza tener un vehículo en perfectas condiciones, cuidando cada una de las colonias de la ciudad. ¿Cuántas colonias hay en la ciudad? Son 470 colonias. 470 colonias, entonces, ¿cuándo habría ya una colonia por patrulla? O sea, una patrulla por colonia, perdón. Puede ser en el plazo de 60 días, si se pudiera incluso acelerar y que sea antes, pero yo creo que en 60 días podemos tener ya... Estas ya están en calle, ¿verdad, alcalde? Las 150 que entregamos ayer ya están... Y las 300 también. Emplacadas, y las 300 con las que salíamos en promedio en estado de fuerza permanentemente. Están llegando muchísimos mensajes del auditorio, presidente municipal, y nos hablan de algunas zonas, por ejemplo, Providencia, Calzada Independencia, una parte de Chapalita, que nos dicen... No vemos patrullas. ¿A dónde van a ir estas 120? ¿Hay colonias específicas? Se distribuyen en general, pero sí nuestra incidencia delictiva que revisamos... El centro, día a día, por ejemplo, también, nos ayuda. En el centro tenemos un programa especial donde vamos a aplicar mayoritariamente los vehículos de las motocicletas. Estamos con elementos pie a tierra. Entonces, la capacidad de este equipamiento nos permite tener mejora de estrategias en las colonias que tienen mayor incidencia. Eso nos va a hacer... Pero estas que te mencioné están involucradas en este fortalecimiento de las patrullas. Ladrón de Guevara, el centro, la colonia olímpica, son pues los puntos en donde tenemos que reforzar patrullaje, pero en general, obviamente, ya incrementar nuestro parque vehicular nos permite tener presencia en todo el territorio con mayor capacidad. Te preguntan por qué pasa con el Parque Ávila Camacho, alcalde. Dicen que está abandonado. Híjole, el Ávila Camacho abandonado, está remodelado, se va a hacer ahí una sede de básquetbol, me parece que... Bueno, dice Oscar directamente, también nos escribe Fernando Reyes. ¿Puedo tomar ahí en cuenta para que me des el teléfono de Oscar y poder atender en particular? Te pregunta por las áreas de inteligencia y asuntos internos de la policía, que si ya se refuerza con patrullas, ¿qué hay de las áreas de inteligencia y asuntos internos? Las áreas de inteligencia en asuntos internos, no tenemos inteligencia, es una cuestión de verificación de números, de estadística. La Policía Municipal no tiene capacidad de ejecución de inteligencia, y asuntos internos pues está trabajando. Tampoco no sé exactamente a qué se refiere con la pregunta, si me la clarifican para poder dar una respuesta más concreta. Hay muchas preguntas que se las paso a tu equipo de comunicación. Alcalde, solamente nos dice la señora Carmelita, si es necesario que se prohíba sacar la basura a las calles. Dice que en su colonia Guadalajara está muy sucia. Mira, lo digo con toda claridad, parte de una responsabilidad que asumo, estamos apretando para que ya estén en la calle una mayor cantidad de camiones de la empresa concesionaria. Le dimos una apretada en la gestión para que podamos regularizar el paso del servicio de recolección, pero también una parte de una responsabilidad también del ayuntamiento, socializar bien el uso de los puntos limpios, porque ante una deficiencia y una a lo mejor baja socialización, los ciudadanos lo que están optando es por poner las bolsas de la basura domiciliaria en la zona donde hay puntos limpios, y los puntos limpios no son para ello. Los puntos limpios es un modelo específico para la separación de basura, y creo que nos falta ahí hacer todo un esquema integral de socialización. Pero también parto y reconozco lo que dice la señora Carmelita, que en los próximos días ya van a haber una mayor cantidad de camiones circulando para regularizar el servicio, y que podamos ahí sí entrarle ya un programa de corresponsabilidad, que sepamos qué días pasa el camión de la basura, que esto esté regularizado, que incrementemos nuestra política de separación de residuos, y que también pues en cuestión de la basura en la calle, por más que limpiemos, que nos la pasamos todo el día atendiendo los reportes, limpiando la ciudad, pero si no hacemos un ejercicio de conciencia, una ciudad no se mantiene limpia nada más con la autoridad haciendo el trabajo de recolección. Una ciudad se mantiene limpia cuando todos la dejamos de ensuciar, y creo que eso es fundamental de un ejercicio de corresponsabilidad. Con esta te despido, alcalde, porque aquí está ya esperándonos amablemente Esteban Estrada. Me dice el señor Alejo que de qué sirven nuevas patrullas si en el sector Libertad a veces pasan hasta 4 horas para que lleguen después de un reporte. Pues es precisamente para evitar eso. Cuando menos, no sé si de veras en un reporte duraron 4 horas, pero la cantidad de patrullas que ya hoy sacamos a la calle
nos va a permitir tener rondines incrementados en un 50% y capacidad de respuesta de atención a un evento también incrementados en un 50%. Es precisamente uno de los motivos de incrementar el parque vehicular para que mejoremos en la respuesta, así es. Presidente municipal, gracias, buen día. Muchas gracias a ti, Enrique. Buen día. Saludos ahí, Esteban, también. Gracias. 9 de la mañana con 27 minutos, de acuerdo a la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental que publica el INEGI, 43% de los trámites realizados por personas mayores de 18 años y que involucran al gobierno reportaron haber tenido algún problema en los últimos años. Y no solo eso, de acuerdo con el propio estudio, el mayor porcentaje de experiencias de corrupción se estima primero en el contacto con las autoridades de seguridad. Ya sabemos, policías viales, lo que tienen que ver con patrullas, pero después siguen los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancia de libertad de gravamen u otros trámites que se hacen ante el registro público de la propiedad. Y este dato a mí me parece interesante de la propia encuesta, del ENSIC. En Jalisco, la tasa de víctimas de actos de corrupción en trámites de gobierno es de 13 por cada 100,000 habitantes, pero esos 13 por cada 100,000 habitantes involucran 25,000 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes. ¿A qué se debe la corrupción en los trámites de gobierno? Se puede reducir a través de una simplificación administrativa. Saludo ahora sí a Esteban Estrada, diputado Enrique, local. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú, Enrique? Pues, buen día. Tema fundamental, ¿no? Fundamental. Como tú ya bien lo mencionas, creo que esto es un gran avance y uno de los grandes propósitos que nos motivaron a impulsar esta ley, que viene desprendiéndose de una ley general a nivel nacional, pues es sin duda uno de los grandes retos, mitigar la corrupción. Como tú bien lo decías, hay datos alarmantes que aproximadamente, según encuestas de INEGI, el 64%, por ejemplo, de los actos de corrupción se dan por el tema de la sobreregulación, porque al final del día cualquier persona que llega a hacer cualquier tipo de trámite necesita o impulsarlo a través de un gestor, el famoso coyotaje, etcétera, ¿no? Yo creo que uno de los grandes pasos que queremos dar, sobre todo fomentando esta ley, es mitigar la corrupción, sobre todo con el tema de la simplificación, que haya menos trámites, y sobre todo también fomentar plataformas electrónicas en donde podamos tener un gran avance en términos de que haya menos relación personal entre el ciudadano y el funcionario público. A ver, el ABC de la mejora regulatoria, dinos así como para quien no esté familiarizado con esta discusión, los puntos importantes. Me decías de una reforma que se hace a nivel federal, pero que después tiene una traducción local, ¿no? Te platico brevemente. Hace un año hubo una reforma constitucional, se hizo una ley general en mejora regulatoria. En las leyes transitorias mandata a todos los estados a homologar la ley, así como lo tenemos en Jalisco. Una de las grandes ventajas es que Jalisco tiene una ley vigente que inclusive en anteriores administraciones, en concreto, hubo iniciativas que están vigentes en el propio Congreso y lo que hicimos es analizarlas, pero creíamos que lejos de incentivar una mejora regulatoria, era un contrasentido. Estaban generando una propuesta de un OPD, generar mucho más burocracia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer, porque en ese momento hubo una gran crítica, sobre todo del sector privado, que esa iniciativa de mejora regulatoria y la homologación creo que no atendía a los intereses del sector, y lo que quisimos hacer es que teníamos una oportunidad histórica, es decir, invitar y abrir las puertas del Congreso hacia el sector privado, quienes eran los beneficiarios y que son los principales personas que lo viven todos los días, y les dijimos, oye, pues ¿por qué no la construimos juntos? Al final del día creo que puede ser un ejercicio loable, y bueno, así sucedió. Fueron meses de trabajo, que creo que es parte de lo que me gustaría destacar en la elaboración de esta iniciativa, que la semana pasada, por eso fue el evento que hicimos la presentación de la iniciativa, donde nos acompañaron quienes participaron en la elaboración, que no nada más fue el sector privado, participaron los municipios con sus distintas dependencias, participó el Poder Ejecutivo con la Secretaría de Desarrollo Económico, e invitamos a que ya teniendo un borrador, que nos lo elaborara la instancia federal, que es la dependencia que se encarga de la regulación, que antes era COFEMER y ahora se llama CONAMER. Les mandamos el borrador, nos hicieron todos sus comentarios, se inscribieron dentro de nuestro documento y finalmente tuvimos la oportunidad de invitar finalmente a que evaluara esta iniciativa a la OSD. OSD creo que es un organismo que se ha venido dedicando a hacer evaluaciones en los distintos países, no nomás de América Latina, sino del mundo, para efectos de poder tener un alto impacto en materia de mejora regulatoria. Entonces invitamos al coordinador que se encarga de mejora regulatoria para América Latina, y uno de los grandes temas que nos gustaría resaltar es que la OSD avala esta ley y habla
que en caso de aprobarse, que esperemos que así sea, sin las modificaciones, o más bien sin modificaciones, como lo presentamos la semana pasada, estaremos aspirando a tener una de las mejores leyes de mejora regulatoria en el país. ¿La columna vertebral cuál es? ¿Qué Son tres significa cosas. la relación entre el gobierno y la iniciativa privada o cualquier ciudadano? Porque al final todos hacemos trámites, ¿no? Nosotros lo resumimos en tres cosas: simplificación, homologación y combate a la corrupción. Creo que esos son los tres ejes de una ley de mejora regulatoria, como tú bien lo decías. Ahora, también hay que decirlo, uno de los grandes retos que tenemos en esta ley de mejora regulatoria, sabemos que podemos tener la mejor ley en el Estado, pero si no la bajamos hacia los municipios, es letra muerta. Más del 70% del impacto regulatorio recae sobre los municipios. Cualquier ciudadano, la primera ventanilla que toca, pues, son los municipios. Entonces, por eso es que invitamos prácticamente a todos los municipios de la zona metropolitana a través del IMEPLAN, que el IMEPLAN coordinó también estas mesas, y a través de este organismo, que tú bien sabes que inclusive pues, hay una coyuntura política interesante que no queremos desaprovechar para efectos de poder homologar el mayor número de trámites en la zona metropolitana y hacer lo propio para poder aspirar y tener lo mismo en las zonas regionales de nuestro estado. Es decir, si quieres, no sé, sacar un permiso para abrir una empresa o si quieres sacar un trámite de cualquier tipo, la mayoría se van a poder hacer a través de plataformas electrónicas. ¿O esa es la idea? Que las ventanillas ya no sean tan fundamentales como son ahorita. Sí, bueno, dos temas. Efectivamente, que sí existan la ventanilla, pero el famoso tema de ventanilla única, en donde puedas hacer todos los trámites en una sola visita. Tú sabes que en temas de percepción en la gente, a veces cuando uno va a hacer cualquier trámite, agenda su día prácticamente toda una mañana, porque va a perder muchas horas, ¿no? ¿Qué lo van a hacer? ¿Qué en tal ventanilla? ¿Y qué hora con fulanito? Etcétera. El gran avance de la mejora regulatoria es que en una sola ventanilla puedes hacer un solo trámite. Y si sales en 15 minutos, creo que sales con una sonrisa. Yo creo que el ciudadano te lo va a agradecer, ¿no? Y por otro lado, sí es motivar, incentivar al ciudadano que use las plataformas electrónicas y que desde tu casa puedas generar las condiciones. Por ejemplo, a mí me sorprende lo bien que está funcionando el acta de nacimiento a través de digital. O sea, pagas... Y antes ibas al registro público de la propiedad porque ni siquiera sabías en dónde te habían registrado, perdías 2 o 3 horas, hasta alguien te decía, oye, pues yo te ayudo y te hago fila, y eso al final es corrupción a pequeña escala, pero es corrupción, ¿no? Yo estoy convencido que la regulación fue hecha desde hace muchos años, pensado para generar corrupción. Y yo creo que tenemos esta oportunidad y sin duda estamos ya a nada de poder aprobar y tener una buena ley de mejora regulatoria en el Estado. Vamos al corte, son las 9 de la mañana con 35 minutos. Hay muchos mensajes, muchos comentarios. Gracias por escribirnos. Entonces, ¿sabes qué sería interesante, Esteban? Que nos diga la audiencia cuál es el peor trámite que realizan. ¿Sí? ¿Cuál es el trámite? Yo tengo uno en la cabeza que yo te lo voy a comentar. ¿Cuál es el trámite más engorroso? Me acuerdo que el IMSS hace poco hizo una encuesta sobre los trámites más engorrosos en el IMSS, y en términos municipales, estatales y federales hay varios que seguramente nos ponen un poquito los pelos de punta. 9 de la mañana con 35 minutos. Muy extenso el tema. 9 de la mañana con 39 minutos, estamos conversando con Esteban Estrada, diputado local. Se están haciendo adecuaciones en este momento a una ley de mejora regulatoria que se aprobó a nivel federal, y Jalisco está haciendo los cambios en la materia, y nos comentaba Esteban que en diálogo con la iniciativa privada para ver, Esteban, si esta semana se aprueba. ¿Hay posibilidades de que esta semana se Hay apruebe? Posibilidades, estamos haciendo ya la última revisión en conjunto con todas las fracciones parlamentarias. Cada uno está haciendo sus aportaciones, que realmente son aportaciones de forma y estilo, que han sido bienvenidas en términos generales. Y también debo de decir que hay una iniciativa en específico que ya había presentado el diputado Hernán Cortés, en donde estamos evaluándola para que se integre esa misma iniciativa en las cosas que se puedan integrar. Y pueda ser una sola. Ya hay un dictamen. Ya hay un dictamen. Hay un dictamen que sale de tu comisión. Sale de la comisión que yo presido. Y tendría que ir a primera lectura. Va a primera lectura. Eso sí, sin duda. Creo que estamos, bueno, según lo que me informaron, creo que vamos a sesionar el jueves o viernes. Seguro pasa a primera lectura. ¿Y cómo ves? La tenemos que dictaminar entre mañana pasado y pasaría a primera lectura en la sesión de esta semana. ¿Hay consensos? ¿Ves algún partido político que se oponga? En lo más mínimo. Más bien, creo que hay una muy buena voluntad. Me ha gustado mucho el ejercicio, que todos han sido comentarios propositivos en la construcción. Y te debo decir algo, Enrique, que no hay que perderlo de vista. Esta iniciativa viene con un gran respaldo social.
desde mi punto de vista es algo que me gustaría sí resaltarlo de forma fundamental, porque al final del día yo creo que esta forma, yo creo que llegó para quedarse, desde mi punto de vista, para que este tipo de iniciativas tengan ese respaldo. Ahora, lo hizo gente especialista en la materia, creo que es un documento que ojalá en un futuro nos vamos a sentir orgullosos. Ahora, Esteban, para quien nos está escuchando y que hace trámites, ahorita te vamos a leer algunos de los trámites más engorrosos que nos comparte el notario. ¿Cómo va a cambiar y en cuánto tiempo? Es decir, se aprueba esta legislación. Me dices, baja los municipios, baja las estructuras municipales. ¿En cuánto tiempo un ciudadano podría ver un cambio en la relación que tiene en el gobierno, el tiempo que pierde al hacer trámites? ¿En cuánto tiempo? Nosotros estimamos que, desprendiéndose de la ley, el siguiente paso es generar ya un reglamento rector para la zona metropolitana, que existe toda la voluntad. Estamos esperando que en los próximos meses ya se empiecen a trabajar en los municipios, pero fundamentalmente se desprende de esta ley de mejora regulatoria. Y en términos reales, que no es algo que depende estrictamente de nosotros, pero sí es una recomendación del propio Consejo que está generando en esta ley, que todas las recomendaciones es obligatorio atenderlas en su homologación y en tema de la simplificación en temas regulatorios hacia los municipios. Yo esperaría que en un año podamos tener cosas tangibles para que el ciudadano lo pueda percibir. Nos dice Pedro Cabrera, el trámite que a nadie le gusta es ir a la fiscalía. Te tardan mucho tiempo y nunca hay solución. También la fiscalía entra. La ley se desprende hacia todas las dependencias de gobierno y a todos los órdenes de gobierno. Es que aparte ya se pueden hacer denuncias a través de plataformas electrónicas, pero para ciertos delitos pues es lo más fácil, ¿no? Pones tu denuncia directamente. Y aparte, el que sea un trámite muy engorroso también hace que la cifra negra se amplíe, porque la gente no quiere acudir a la gente del Ministerio Público porque son horas y después sácale 7 copias, una por un lado, otra por el otro, tu fotografía por los 3 lados. Dices, mejor, ¿sabes qué? Me pongo a buscar la cartera. Me quedé pensando que vale el peor trámite, pero yo creo que sí. Hacer una denuncia a la Fiscalía o al Ministerio Público. Es uno de los... ¿no? Son los peores, pero por supuesto que también va a ser evaluado y para allá va también. Bueno, este es otro importante, dice Julio. El trámite más tardado que he hecho fue el tramitar mi tarjeta de bienevales de estudiante en la administración pasada. Tardé 11 horas formado, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde que me lo entregaron. Bueno, en esta administración lo que sí hay es un preregistro ya a través de internet y ya te dan por tu apellido posibilidad de ir tal día y no sé, la verdad es que no tengo idea cuánto pierdas en este momento, pero sí es uno de los más tardados. Gracias 7582, tienes un excelente programa, he aprendido mucho escuchándolos. Le comenté a un amigo que ya no necesita calentar el motor de su auto. Bueno, gracias, creo que era otro asunto. Gaby Arias, pasaporte te dicen. Pasaporte es horrible. Sí, es horrible. Es un tema federal, pero sin duda se van a simplificar, por lo menos la forma y el trato debe aplicarse en los municipios que tienen las delegaciones, cita, ¿no? Tan siquiera hay cita y te tardan entre 1 y 2 semanas en dártelo. Descuento en predial, tremendamente burocrático el trámite, le dicen. Bien. Luis Alfonso Martínez dice, buen día, con determinado tiempo en cada trámite se acaba la corrupción, ya existe software para eso, pero no les conviene. ¿Por qué quieren acta de reciente en cada trámite? Cambian los libros del acta, folio o negocio. Pues también era para darle recursos al Estado, ¿no? Sin duda. De hecho, son de las cosas que se van a simplificar. ¿No te dicen sacar permisos para la construcción? Yo creo que es uno de los focos rojos y los tenemos perfectamente identificados. Recordarás que también me tocó ya estar en el municipio y uno de los cuellos de botella sin duda son esos, ¿no? Protección civil, medio ambiente y indudablemente muchos trámites en temas de obras públicas. César Coronado, para sacar licencia para negocios no pude en un mes y tuve que pagar un gestor. Para que veas, justo es eso, ese es el gran tema, ¿no? Bueno, yo no sé en cuántos países exista la figura del gestor. O sea, los que tienen este tipo de regulación. Yo creo que no. No, los países de primer mundo, sin duda. No hay gestores, ¿no? Pues no hay gestura, no hay intermediario, lo haces a través de internet. O si vas, si te gusta ir, pues seguramente sales con un trámite muy rápido. Muy rápido. Esteban Estrada, diputado local, gracias. Al contrario, Enrique, gracias por la invitación. Y bueno, pues estaremos pendientes jueves o viernes para la sesión. Lo que quede después te invitamos para analizar exactamente qué se aprobó y también convocamos a cámaras, académicos para analizarla. Gracias. Al contrario, buen día. Saludos al auditorio. Vamos al corte, escuchamos tus comentarios, los leemos y es martes de Justicia Abierta. Nueve de la mañana con 48
minutos no alcanzamos a escuchar la declaración puntual de López Obrador, porque la dio unos minutos después de iniciado este programa, porque hay veces que la conferencia de la mañana es casi tan larga como la Cuaresma. Pero ya habló López Obrador del caso Carlos Lomelí, y en unos segundos más te pasamos el audio de lo que respondió López Obrador en este tema y los negocios en torno a las farmacéuticas que tiene esta red de empresas, 9 empresas de Carlos Lomelí, en torno a la venta de medicamentos, y que han sido beneficiadas por 2 contratos, una con el gobierno federal por más de 100 millones de pesos y otra con el gobierno de Veracruz por más de 64 millones de pesos. Ahorita platicamos del asunto. Es martes de Justicia Abierta y saludo al abogado Jorge Torres. Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias, Enrique. ¿Tú? Todo en orden, adelante. Gracias. En este espacio, ahora aprovechando el proceso de reforma al Poder Judicial que se está discutiendo en el Congreso en estos momentos, se ha hablado de incorporar principios de justicia abierta en esta reforma. Y en particular se ha hablado de uno de los principios de justicia abierta, que es la publicidad de las sentencias. ¿Qué significa esto en términos llanos? Bueno, significa que las resoluciones de los tribunales sean conocidas por el público en general. La actual Ley de Transparencia del Estado de Jalisco y sus municipios establece que las sentencias solo pueden publicarse cuando causan estado. ¿Esto qué significa? Significa que solo la última sentencia que resuelve en definitiva el asunto, es decir, aquella que ya no puede ser impugnada posteriormente, es la única susceptible de ser publicada y ser conocida. Esto deja fuera de la posibilidad de publicación, en el contexto actual, todas las resoluciones anteriores que el juez dictó durante el curso del procedimiento. Pensemos en la sentencia de primera instancia, medidas cautelares, otras resoluciones que son relevantes y que no se conocerían en el contexto de la ley actual. Esto tiene una justificación porque se busca proteger el derecho a la intimidad y la privacidad de las personas, en tanto que mientras no se decide en definitiva un asunto, pues lo que los tribunales resuelven pudieran no ser la verdad legal final. De manera que si pensamos, por ejemplo, en una demanda civil en donde se le imputa una negligencia médica a un doctor, bueno, pues estar publicando las resoluciones que aún no son firmes o aún están en proceso de impugnación pudiera vulnerar su derecho a la privacidad, su honra, su buen nombre, etc. Sin embargo, este esquema, el que tenemos actualmente, no es suficiente para cumplir las finalidades de la justicia abierta, porque lo ideal sería que todas las resoluciones se publicaran. Y la finalidad de la publicidad de las resoluciones y de la transparencia de las resoluciones tiene que ver con poder verificar que el criterio judicial con el cual se están resolviendo los asuntos es uniforme, es decir, da el mismo trato a las mismas circunstancias y es actualizado, es decir, que es consistente con la ley actual y la jurisprudencia actual. De manera que me parece que no basta con que en la discusión en el Congreso se establezca lisa y llanamente la obligación de publicar la sentencia, sino que tiene que establecerse un sistema mucho más profundo en donde al mismo tiempo, si vamos a abrir la publicidad de todas las resoluciones que son relevantes en un juicio, al mismo tiempo tenemos que hacer modificaciones a la forma en cómo los tribunales llevan sus controles internos y a la forma en que los tribunales dictan sus resoluciones, porque no basta con eliminar los datos personales, el nombre de las personas que son partes, si en el texto de las sentencias se siguen transcribiendo constancias completas del expediente. Me parece que no es un problema nada más del Poder Legislativo reformar la ley para obligar al Poder Judicial a publicar las sentencias, sino que implica un entrenamiento especial del Poder Judicial para que las resoluciones se enfoquen en presentar los criterios más que en presentar los hechos del caso. Hasta aquí mi comentario, mi querido Enrique. Fundamental, clarísimo. Y ahí tal vez trabajar, o el sistema anticorrupción podría trabajar, Jorge, en una versión que se adapte precisamente a esto, ¿no? A hacer visibles y hacer públicos los criterios con los que se toman las decisiones de la sentencia, ¿no? Hay unos criterios que ahorita voy a subir a Twitter, sí, me ayudan con un retweet, sí. Unos criterios que se llaman reglas de Heredia, que se adoptaron en 2003, hace 15 años, en un seminario en el que participaron diversos poderes judiciales, entre ellos el mexicano. Y estas reglas son 4 paginitas que son recomendaciones de cómo balancear, por una parte, el derecho a la intimidad y a la privacidad de las partes en el juicio, derecho a la información, ¿no? Y el derecho a la información. Totalmente de acuerdo. Jorge, un abrazo. Igualmente, Enrique. Hasta luego.
Buen día, muchas gracias Y ahora sí escuchamos, López Obrador habló sobre el caso Carlos Lomelí. Solo te recapitulo un poquito. Ayer Mexicanos Unidos contra la Corrupción hizo un reportaje a través de la pluma de Daniel Lizárraga, este periodista experimentado que también le tocó señalar a Enrique Peña Nieto en su momento por la Casa Blanca y por el conflicto de interés de la Casa Blanca. Y esto dijo López Obrador sobre los negocios de salud en términos de farmacéuticas de Carlos Lomelí. Y esto otro es parte de una confrontación política que existe. ¿Saben cómo se le llama esto, no? Coloquialmente, grilla. O más elegantemente, politiquería. Pero, de todas maneras, nosotros no vamos a permitir la corrupción de nadie. Trátese de quien se trate. Grilla o politiquería, así lo señala López Obrador en el caso de Carlos Lomelí. Fuera grilla o politiquería si el reportaje publicado por Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que se publicó primero en El País de España y después lo publicó Reforma, fueran pues simplemente acusaciones sin fundamentos. El problema es que la vinculación con el sector farmacéutico del delegado, del superdelegado Carlos Lomelí, es un tema de hace mucho tiempo que le preguntamos aquí cuando ha venido a entrevistas, desde que fue diputado federal de Movimiento Ciudadano y estuvo presente en esas discusiones en torno a licitaciones, hasta los negocios que ganaba con el gobierno del estado, más de 2,000 millones de pesos en los últimos años con la administración de Enrique Peña Nieto. Y en este momento, gobiernos de Morena, un gobierno federal y un gobierno estatal, gobierno de López Obrador y gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz, le están dando contratos a un superdelegado de Jalisco. Eso al menos ameritaría una investigación. Por supuesto que no es condenar a alguien a priori ni hacer justicia sumaria sobre este tipo de temas, pero si hay unas cantidades que están ahí, algunos contratos. Me hubiera gustado el presidente que en vez de echar la culpa a la política o a la grilla, pues, digamos, lo que está insinuando el presidente cuando habla es que el gobernador Enrique Alfaro o MC está detrás de este tipo de filtraciones. Pues en lugar de eso, de echar la culpa a la filtración o echar la culpa a la politiquería, pues que pida una investigación a fondo, o como le hizo en el caso de libros de textos gratuitos, que diga: compadre, salte de las licitaciones porque meten ruido al proyecto y podemos caer en conflictos de interés. Hay temas en donde López Obrador no debe dudar, y creo que si permite ciertas cosas, ese capital y esa credibilidad que tiene en el combate a la corrupción se le puede ir. Nos dice Enrique: saludos, corrupción por todos lados, lamentablemente seguimos esperando el cambio, ya van 20 años de Fox, nos dice, gracias. Alfonso, apreciado Enrique, buen día, interesante y urgente escuchar tu opinión del tema de Carlos Lomelí. Pues Laura Martínez y Paula Tapia, siendo el analista, comentaron que López Obrador quería evadir el tema o salirse por la tangente en la conferencia de este día. Gracias, un abrazo. Bueno, en realidad no lo había declarado, lo hizo hasta hace muy poquito la declaración. Yo creo que el presidente tendría que ordenar una investigación del tema, porque no es un asunto menor. Él mismo lo ha dicho en otras ocasiones, el presidente de la República, que hay políticos, empresarios que lucran con la salud de los ciudadanos a través de la venta de medicinas. Pues lo mejor sería que también el presidente lo primero que hiciera fuera analizar su casa, ¿no? Y si no hay ningún tipo de problema de esa naturaleza, pues que eso lo decida un juez, eso lo decida el Ministerio Público, pero no simplemente acusar de que atrás de esto hay grilla. Alfredo, ¿qué opinas del nuevo esquema de pago de impuestos que aplicarán para plataformas industriales? Alfredo, mañana tenemos una entrevista sobre ese tema. En realidad todavía no me ha quedado claro el esquema y lo voy a revisar, prometo revisarlo, Alfredo, hoy en la tarde. ¿Quién le va a tener que pagar ese porcentaje? ¿Cómo se va a dividir ese 5-8% del ISR, IVA? Mañana te traemos un análisis, Alfredo, sin falta, sobre este tema, y hablamos con un especialista en materia fiscal para que nos
digamos, nos oriente para saber exactamente cómo operaría este nuevo impuesto, que no solamente es a Uber, es a la mayoría de plataformas digitales. Enrique, muy buenos días. Por favor, invita al señor Pablo Lemus. Nos está quedando mucho a deber, ni las denuncias que tienen en su contra ha atendido. Vamos a platicar con Lemus. Estuvo la semana pasada con el tema de los incendios. Teníamos planteado una entrevista aquí en cabina, pero la reactivamos con gusto. 7092 sobre el tema de Lomelí. Lamentablemente se documentan solo coincidencias. No se le puede comprobar que él sea parte de esas empresas. Bueno, coincidencias de hermanos, esposas, exesposas, amigos. Tiene cosas que explicar. Yo creo que el simple hecho de que no aparezca su nombre en las actas constitutivas no le quita la necesidad de que Lomelí explique cuál es su relación con esas empresas. Yo creo que nadie debe apostar por la justicia sumaria, pero sí pedir a los políticos que rindan cuentas sobre sus negocios. Buen día, los altos. AMLO tiene que pedirle a Lomelí que rechace estos contratos como lo hizo con Escribe, que Lomelí demuestre que está comprometido con la cuarta transformación. Nos dice 6098. 3026, ¿qué pasará con Carlos Lomelí? Ya lo callaron en medios, pues él ya no declara a Lomelí, lo buscamos desde ayer para que nos diera su interpretación en el tema. Esperemos que pronto Carlos Lomelí hable sobre estos temas. Hugo Mena, buen día, Enrique. ¿Cómo sin falta de cobertura de internet? Porque siempre empiezan al revés. Pues sí, con el asunto de los trámites. Buen día, Enrique. Hay que explicarle al Toro que no son 4 horas, a veces ni llegan. ¿Para qué nos hacemos? Hay muchos mensajes también para el presidente municipal de Guadalajara, para Ismael del Toro. Nuestro compromiso es pasárselos a su equipo de comunicación y al propio presidente para que den respuesta. El tema de la seguridad en Guadalajara es el más importante. Eso está clarísimo. Y el presidente municipal se juega buena parte de su administración si da o no da resultados en esta materia. Por lo tanto, es fundamental también que las autoridades conozcan tus reportes y que sepan que hay espacios de la administración pública, espacios de la ciudad en donde no se está cumpliendo con estos temas. Nos vamos mañana a las 9 de la mañana, seguimos en conversación y para todos los que tienen dudas sobre el impuesto a plataformas, mañana platicamos sobre este asunto. Soy Enrique Tucen y retomamos el diálogo mañana a las 9.